YouTube, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. En este caso el análisis y opinión del Chelsea 0-3 City que se jugó, mejor dicho, ayer, porque esto lo estoy grabando en un lunes. Fue ayer sábado en Stamford Bridge por la Premier. Un partido importante para el Manchester City, un partido importante para ponerse a día y saber que había perdido el Arsenal su partido contra el Southampton, si no ando mal, y que eso dejaba al Chelsea con la al Manchester City con la oportunidad de que por sí mismo puede empatar al Arsenal con una cierta cantidad de resultados favoritistas, ¿no? De favoritismo. Se me fue ahí la palabra. Pero, ¿cómo? Dirás, ¿qué resultados se les debe dar al City para empatar al Chelsea, bueno, al Arsenal, para ganar la Premier de forma, la verdad, con mística? Porque recordemos que este Manchester City, el inicio de temporada, fue malo para Pep Guardiola. Perdía con equipos, el Manchester City a veces tenía la victoria y no sabía cómo mantenerla, a veces metía 2 goles y se lo empataban. Era un City que no sabía mantener resultados y no andando mal, porque siempre le empataban el partido, le terminaban ganando. A veces era un City que no jugaba bien, a veces se defendía el City, ¿no? Entonces, la verdad es que si gana esta Premier va a ser una Premier con mística, porque yo creo que las demás Premiers que había ganado Pep Guardiola con el Manchester City habían sido Premiers donde fácilmente se le puede decir que era el mejor equipo de Inglaterra, incluso estar entre los mejores equipos del mundo. Entonces no había ninguna duda que se merecía ese triunfo, ese trofeo. Pero la verdad es que esta temporada, cuanto mérito a las anteriores, no es así. Pero si la gana, va a ser con una mística y con una pecheada del Arsenal histórica. Así te lo menciono, bro. Entonces, para el City este partido era importante. Era ganar o morir. Porque un empate no le servía y obviamente perderlo era mucho peor. Entonces necesitaba ganar este partido. Entonces, y lo ganó. Le metió 3 al Chelsea en el segundo tiempo. Que voy a decir un poco lo de mi opinión y análisis. Entonces, mañana, bueno, no mañana, huevón. La próxima semana o este fin de semana, si no ando mal, justamente la próxima fecha de la Premier es Manchester City en Etihad contra el Arsenal. Entonces, es un partido sumamente caliente, un partido que yo creo que todos van a ver, porque es un partido que define la liga. Justamente, si no ando mal, llámame loco, pero yo había visto y yo había dicho en mi anterior directo que aunque empataran en puntos, el Arsenal seguía siendo puntero por la diferencia de goles. O por goles a favor. Es que siempre me confundo. Con tanta competencia siempre me confundo. Pero bueno, aún así, entre la diferencia de goles y goles a favor, creo que no había tanta diferencia. Eran unos cuantos goles. Y justamente al City le viene muy bien haber anotado 3 goles. Son necesarios el que el City sus últimos partidos que vienen los gane con una ventaja de 3 goles. Que golea al rival literalmente. Porque eso le va a ayudar un huevo. Porque si el City le gana al Arsenal y el City todavía que debe un partido contra el Crystal Palace, que no se ha jugado, le gana al Crystal Palace, se pone con la misma cantidad de puntos que el Arsenal. Si eso que el Arsenal no llega a perder con otro equipo, no, eso no se sabe. Obviamente todos esto hablamos si el City le gana al Arsenal en Etihad. Si no pasa eso, obviamente si queda un empate todavía el Arsenal sigue vivo. Pero bueno, eso se verá. Luego se verá después, en unos días, sabremos ese resultado, sabremos si la Premier sigue en pie, si la Premier está acabada, si el Arsenal pecha mal. Pero bueno, dejando un eso lado, vamos a centrarnos en lo que va este video, en lo que quiero yo decir y en lo que es mi opinión y análisis de este partido que se jugó justamente ayer domingo. Bueno, como dije, esa era la previa del City. Un poco de la previa del Chelsea es que le había, venido a haber ganado a un equipo por la FA Cup de segunda o tercera, el Pirai que le ganó creo que 7-0, algo así, y que también venía
con su capitán suspendido por Rossignol, si no ando mal, que lo había suspendido por lo que dijo de querer vivir en Madrid, todo este tipo de cosas que se filtraron, ¿no? Que se vieron por parte de Enzo Fernández, ¿no? El argentino campeón del mundo. Entonces, por esas razones, Rossignol lo suspendió 2 partidos. Y bueno, el anterior de FA Cup que había ganado, pero por una paliza histórica. Pero para decir verdad, le faltó un Enzo Fernández, un jugador que te marque los tiempos, porque algo que jugó mucho el Chelsea fue el contraataque, pero hubo lapsos donde no sabía a veces qué hacer con la pelota hasta cierto punto, ¿sabes? Tenía la posesión, que no fue por mucho tiempo, pero le faltó un Enzo Fernández. Además, un Enzo Fernández que para mí es un jugador que en las importantes se agranda mucho, un jugador que está acostumbrado a jugar partidos importantes. Y que la verdad eso no es fácil de conseguir, porque podrás conseguir a un crack, podrás conseguir a un jugador que te gambetea a 20 tipos, pero si no se agranda en los partidos importantes, si se achica, si cuando va a jugar contra un clásico, contra partidos de Champions decisivos, no aparece, ¿qué tiene que ser crack si no apareces, amigo? Entonces Enzo Fernández es un jugador que aparece, un jugador que saca la diferencia, un jugador de goles importantes y un jugador que tal vez no se le nota o no se le valora, pero es un jugador que tiene mucho gol. Es un mediocampista que tiene mucho gol. Entonces, lo que le faltó un poco también al Chelsea era un jugador que llegara de sorpresa, como pasó hoy con Nico Reilly, que fue el que anotó el primer gol, que se metió y como últimamente lo está haciendo, está metiendo goles y asistencias. Pero eso lo voy a mencionar en un rato. Entonces, debo decir que era la media previa de los dos equipos hasta cierto punto, ¿no? Que uno venía de ganar la la Carabao Cup contra el Arsenal, ganar en la FA Cup con una goleada al Liverpool, que era el Manchester City, y con un entusiasmo de decir, si me lo propongo, puedo ser campeón de la Premier. Y un Chelsea que venía de golear a un equipo por la FA Cup, de no sé cuál división era, pero era una... O sea, que te metan 7 en la segunda división de Inglaterra la veo muy difícil, a esa de tercera o cuarta división. Y que venía con una suspensión de su capitán. Entonces, la verdad es que era un partido interesante, un partido que también se me olvidó mencionar, que era importante para el Chelsea, porque era un partido para poder achicar la diferencia entre él y el Liverpool para ir a Champions. Porque decir que la Premier League no da cupo para la Europa League, si no ando mal. Es la Europa League, porque la Conference League es la más chica. Entonces, para la Europa League, ¿por qué te preguntarás? Bueno, el cupo de la Europa League que da la Premier o que da el fútbol inglés lo pasa a la FA Cup. Entonces, si tú no quedas entre los 5 primeros, porque son 5 cupos, porque ahorita son 4, pero creo que luego le dan un cupo más a la Premier por el coeficiente UEFA y todo este pedo, que creo que es por ser la mejor liga del mundo. Se queda con 5. Va el Arsenal, va el City, obviamente en estos momentos, va el United, va el Aston Villa y va el Liverpool. El Chelsea se queda fuera y el Chelsea sería Conference. Como creo que la anterior temporada jugó Conference, si no ando mal. ¿Fue Conference o Europa? No, fue Conference League, porque la anterior temporada fue la final entre Tottenham y Manchester United por Europa League. Si fue Conference que jugó la anterior temporada el Chelsea, entonces volvería a ir a Conference. Y la verdad sería muy mal por parte del Chelsea, porque tiene un equipazo, porque hace un huevo por los jugadores que tiene para volver a ir a Conference League y no clasificar a Champions. Porque ahorita, si no ando mal, hay un mosco acá. Si no ando mal, está como a 4 puntos de Liverpool. Entonces, era un partido importante para los dos equipos. Y justamente era de local el Chelsea en Stamford Bridge. Entonces, era un partido importante, un partido decisivo que decidía mucho, uno para poder colocarse como puntero o poder tener la chance de ganar la Premier, y otro para poder achicar la diferencia entre él y el Liverpool para poder ir a las plazas de Champions. ¿Sabes? Entonces, era un partido importante. Era un partido importante que tenía muchos antecedentes desde atrás, desde el papel.
Entonces, era un partido que iba a estar bueno desde la previa. Entonces, vamos a empezar un poco con mi análisis ya de una vez, porque ya me alargué 10 minutos de intro y no he hecho el análisis. El video va a tardar 1 hora, mentira, tampoco, pero bueno, vamos allá. ¿Qué puedo yo decir de este partido Chelsea City en Stamford Bridge, que terminó con un marcador 0-3 favor al City, una goleada Citizen, como se dice, ¿no? Bueno, ¿cómo inicia el partido? Bueno, el primer partido inicia desde un tiro de esquina que es para el City, que se genera el mismo Semenyo, que lo ejecuta en corto y que se mete unos pases ahí al centro. Y bueno, tampoco es que pase mucho, pero ya el City salió con la necesidad de ir a buscar el gol, porque ya literalmente en los primeros minutos ya había generado un tiro de esquina. Bueno, luego una otra de Cherki, que le mete un pase de Cherki a Rodri, que no termina finalizando bien. Ya hasta cierto punto ninguna era peligrosa, ninguna era clara. Pero como digo, ya literalmente en los primeros 10 minutos el City ya estaba generando poco a poco algo de peligro. Ya estaba ahí, ¿no? Estaba ahí tocando el sabor de la meta, el sabor de la miel, pero sin generar, sin sentirlo, ¿sabes? Bueno, luego de eso ocurre un contraataque del Chelsea, de un error de Rodri al no poder contener bien, que termina con una conducción de Palmer, que Palmer la abre, se la pasa a João Pedro, le queda muy larga a João Pedro, pero João Pedro mete otra vez el pase a Palmer, que Palmer a través de una conducción y de una gambeta se mete al área chica de Donnarumma y termina definiendo al palo o un poco fuera del palo, pero llega a ser el primer ataque del Chelsea en el partido. Obviamente, como te digo, ya hasta este momento tú decías, uff, ya 3 ataques, no más que el más claro hasta ahorita el del Chelsea, pero ¿sabes? Ya dices ahí el partido se va a poner bueno. Bueno, a través de una recuperación de Pedro Neto y de un pase de João Pedro desde 3/4 de cancha, termina desviando un remate de João Pedro, que termina desviando Kusanov, el central del City. Ya había sido la segunda del Chelsea hasta ese momento. Luego hubo un ataque del Chelsea cual le genera Palmer y que Rodri comete una falta, cual le sacan amarilla, queda amonestado a Rodri. Una gambete que se hace a Cole Palmer haciendo un giro, no así. Se saca a Rodri con un giro, con un caderazo, y le terminan sacando amarilla a Rodri. Y este es el momento, ya el partido, tú decías, uy amigo, uy el partido. A la mierda. El partido se iba a poner intenso y se iba a poner bueno, porque ya había ataques, ya cada equipo había generado un poco de lo suyo. Más que nada, hasta el momento el Chelsea era más peligroso, ¿no? Luego hay una jugada de Estevao, pero no pasa mucho porque subside. Bueno, a través de una jugada de João Pedro, que se mete un pase bárbaro a Cucurella, que define bien y cae el gol, pero estaba en offside, cae el gol de Cucurella, que había definido muy bien, y un buen pase de João Pedro, que se genera él solo la jugada, que se mete, que desde la banda izquierda se mete para adentro, mete el pase en diagonal para Cucurella, pero termina anulándose porque es offside. Hasta ese momento ya el Chelsea ya había sido más peligroso que el Manchester City, por lo que obviamente estoy diciendo. Pero después ahí yo creo que fue mucha del City. A través de un pase de Estevao para cambiar de banda fenomenal que mete, si no ando mal, creo que es Estevao, le cae la pelota a Pedro Neto, que se hace una jugada muy buena, una jugada espectacular, pero termina definiendo bien, pero la termina atajando Donnarumma. La verdad, si no me acuerdo, no fue una tajada que digas wow, una tajada impresionante, pero ya, como estoy mencionando mucho, y sé que soy muy repetitivo en esto, pero parecía que el Chelsea, por lo menos hasta ese momento del partido, estaba siendo superior al City, ¿no? Nadie se esperaba que en el segundo tiempo pasara otra cosa. Bueno, de un centro de malo gusto en diagonal de forma distinta a João Pedro, que no la termina tocando, pero pasa muy cerca del palo de Donnarumma. Y esto, literalmente, como digo, ya ahí estaba el Chelsea empujando al City diciendo, yo quiero meter el primer gol.
Pero luego de eso, a través de una jugada de Joe Pedro, de un pase largo que se metió y quedaba solo contra Donnarumma, que se trataba de salir, pero la termina despejando Donnarumma. Es un pase que Joe Pedro está llegando a la pelota, la media puntea, la media piquea. Donnarumma que quiere salir y la termina despejando, pero medio Donnarumma se pone medio en duda porque casi no llega a la pelota, que Joe Pedro ese mismo se infligió un autopase. Entonces, vamos con lo siguiente. Acá, hasta este momento, todavía ha sido del Chelsea. Todavía ha sido del Chelsea. Entonces, hasta ese momento parecía que el City no podía responder, que el City estaba en duda, y que el City estaba, que parecía que el Chelsea iba a meter el primer gol siendo local, y obviamente se esperaba un poco de eso porque había sido un poco más peligroso. No digo que había tenido un poco la de Cucurella, pero estaba en offside. La de Pedro Neto, que para mí fue la más peligrosa del Chelsea hasta ese momento. Entonces, parecía eso, pero luego de ahí creo que todo se empezó más a cuadrar. No digo que ahí un poco, ya empezó un poco más el City a salir, empezó un poco más a generar jugadas a través de su creación de juego. Entonces, vamos con lo siguiente, ¿no? Del análisis. Disculpen para los que estén viendo esto por YouTube, pero se me cayó el internet acá en Kick. Bueno, ya volvió. Espérenme. Sé que esto no lo voy a cortar, va a ser así el video. Pero bueno, voy a lo siguiente, ya que espero que se recupere. Bueno, de una jugada de Doku que mete un pase a O'Reilly, que termina metiendo un pase para atrás, llegando Bernardo Silva, pero no definiendo muy bien por estar siendo incómodo, que lo estaban incomodando obviamente los jugadores del Chelsea. Termina en doble tiempo atajándola Robert Sánchez. Ya hasta ese momento ahí el City había empezado ya a atacar, ya había generado esa primera, que si te la quieres poner ya de un poco ahí, sí había sido un poco clara hasta cierto punto, porque literalmente está un poco solo Bernardo Silva, pero no llega bien y llega muy incómodo. Entonces, luego de eso le sacan una tarjeta amarilla a Semenyo por falta de Pedro Neto cuando armaba un contraataque. Que esto ahorita lo voy a decir, pero algo que también me di cuenta. Bueno, de una recuperación de Nico O'Reilly que mete un pase al medio, cual Cherki recibe y remata de primera, pero vuelve otra vez a quedar en las manos de Robert Sánchez. Ya ahí el City estaba respondiendo a los ataques del Chelsea. Como dije, el Chelsea estaba siendo peligroso, estaba generando un poco más, pero ya ahí el City estaba empezando a responder. No puede ser. Lo siento para la gente de YouTube, pero es que se me está yendo mucho el internet. No sé por qué se me está yendo tanto el internet. Me quiero morir, amigo. Bueno, ya volvió. Voy a apagar un poco ahí por si es eso. Pero se está yendo mucho el internet de la gente de YouTube. Entonces, disculpen la verdad por a medio pausar un poco. No puede ser, amigo. No puede ser. Ay, Dios mío. Gente de YouTube, lo siento, la verdad. Sé que esto no debe estar ahí en el video y lo más seguro, pero no lo quiero recortar para que obviamente sepan que estoy transmitiendo, que le quiero poner, pero es que se me está yendo todo el rato esto. Todo el rato se me está yendo el internet. Y no puede ser. No puede ser. Se va a estar trabando mucho el directo. Ya volvió. Pero que siga así. Porque si no, soy capaz de cortar un poco el directo y ya lo uno. Pero mientras espero que se tranquilice o se estabilice el internet. Y se está volviendo a ir. La concha bien mi madre, amigo. Bueno, voy a seguir con el video, ya que lo siento, la verdad, para la gente que me está viendo. Déjenme escribir acá lo siento, el internet es una mierda. Pum. Y, ¿sabes?
por lo menos por si alguien entra, a ver, espero que mientras hago el video se recupere, pero vamos a lo consiguiente. Bueno, de una jugada de Semenyo que inicia desde su banda y va para adentro y termina rematando, pasa al lado del palo, pero la termina obviamente desviando a un jugador del Chelsea que genera un tiro de esquina. Bueno, a la última jugada del partido termina en un tiro libre de Pedro Neto, cual remata de cabeza a Andrés Santos, pero termina encima del travesaño. La verdad, ¿qué te puedo decir de este primer tiempo? Te puedo decir que en este primer tiempo el Chelsea tuvo una que otra más clara un poco que el City, pero es verdad que tuvo ese gol, pero estaba en offside de Cucurella. Tuvo la de Pedro Neto. Si quieres compararla, yo diría que es muy igual a la de Bernardo Silva. Entonces, hasta ese momento yo creo que los dos equipos habían llegado. Yo creo que el empate estaba bien. Ninguno de los dos equipos había sido sumamente peligroso. Ninguno de los dos equipos se puso al otro en un arco. El Chelsea estaba jugando un poco más el contraataque y el City obviamente a la posición, pero a través del juego directo un poco, ¿no? De generar 5 o 3 pases y atacar de una, a meterse de una, sin ser sumamente peligroso ninguno de los dos. Creo que el primer tiempo termina con 4 remates totales para cada quien y 2 remates al arco para cada quien. Entonces no se había generado tantas jugadas de peligro y ni siquiera una jugada clara hasta cierto punto. Entonces yo creo que el empate venía bien para los dos equipos. Se me está yendo el internet, pero mal. Pero bueno, esto no afecta al video, entonces no hay tanto problema. Bueno, en el primer tiempo, como ya había dicho, el estilo del juego del City era ese. Era el juego de posición. Mientras que el Chelsea quería hacer un juego directo, obviamente, de contraataque. Pero ¿qué pasaba en ese tipo de juego de contraataque? Y es que el Chelsea, cuando quería replegarse para atacar, le costaba mucho, le quedaba muy lejos Donnarumma, porque justamente cuando se replegaba o cuando quería mandar a sus jugadores al ataque, ya sea Estevao, a Pedro Neto o Pedro o Cole Palmer, al tener una posición tan defensiva, al meter a los extremos para doblar la marca a los extremos del City, al meter a Cole Palmer como casi 5 como jugador de contención, como mediocampista de contención, como un otro doble 5, literalmente, cuando quería salir al ataque, le costaba mucho porque iniciaba literalmente desde su área y tenía que recorrer 80 metros para llegar contra Donnarumma. Y otra cosa que hacía mucho el City es que cada vez que perdía el balón intentaba recuperarlo o en su área o en el área del Chelsea o hacer una mínima falta táctica para acomodarse y evitar que el Chelsea los atacara, ¿no? Que los agarrara desprevenidos, ¿no? Que los agarrara desordenados. Entonces, le costaba mucho al Chelsea el contraataque porque era eso, le quedaba muy lejos al querer doblar marcas para Semenyo, para Doku y al querer meter a Cole Palmer, porque este partido Cole Palmer estuvo muy bien defendió mucho Cole Palmer, algo muy raro de él, ¿no? Bueno, como dije, en los primeros 10 minutos del partido, si lo quieres poner hasta cierto punto, la verdad es que iniciaron un poco con adrenalina. Fueron un poco de ataque, obviamente sin generar mucho peligro, pero sí, primeros 5 minutos del Chelsea, luego los minutos bueno, los primeros 5 minutos fueron del City, luego minutos del Chelsea, y así estuvieron, ¿no? Los primeros 10 minutos. Pero sin ser que digas, wow, ¿no? Entonces, vamos un poco al segundo tiempo, ¿no? Vamos al segundo tiempo para, bueno, también decir, antes de seguir con el segundo tiempo e iniciar con el análisis, es que obviamente la mayoría de ataques generados por el City fueron a través de Doku y la mayoría de ataques generados por el Chelsea fueron a través de Pedro Neto y de Cucurella, por las dos bandas literalmente izquierdas. Entonces por las dos bandas izquierdas se generaron los mayores ataques de los dos equipos. Eso también remarcar mucho porque por por Estevao no se generó tanto y tampoco por Semenyo. Fueron más por estos dos equipos. Entonces, se me descargó el mouse. Pero ya que se descargó el mouse. No. Bueno, como digo, gente de YouTube, ahorita voy a seguir con el análisis del segundo tiempo. Gente de YouTube, la verdad lo lamento. Ya se me puso bien el internet, ya no se me está yendo a la mierda. Lo lamento de verdad. Y sé que esto no lo voy a editar para que, por si alguien lo ve completo, diga,
sepa que estoy en directo, ¿no? Que sí estoy haciendo el directo. Uy, tengo que mover un poco para acá. Y así se siente un poco más realista, ¿no? Ya en un futuro obviamente esto lo editaré, pero bueno, vamos con lo siguiente, si no se me hace largo el video. Bueno, el segundo tiempo. El inicio del segundo tiempo es de un pase a Doku a Haaland, que se desmarca bien, pero que termina definiendo mal. Obviamente le queda incómoda y define con la derecha, con su pierna no más hábil, pero también llega cerrando el central del Chelsea. Luego de eso hubo un momento, un ataque de Cherki que pasa al lado del palo. Y bueno, de una jugada de pases que termina llegando a Cherki, que mete un centro bárbaro, donde llega Nico Reilly y mete el primer gol del partido. El primer gol del partido literalmente en los primeros 5 minutos del segundo tiempo, 10 minutos del segundo tiempo. Donde obviamente siento que un poco la defensa del Chelsea estuvo un poco verde. Pero otra vez Nico Reilly. Decir un dato de Nico Reilly es que lleva con una racha de goles y de asistencias importantes. Justamente en la Copa de la Liga o en la Carabao Cup, si le quieres llamar así, Nico Reilly había metido doblete contra el Arsenal, justamente también de cabeza los dos. Y contra el Liverpool había metido asistencias. Y hoy otra vez Nico Reilly, siendo lateral, volvió a ser importante. Volvió a marcar el primer gol para abrir el marcador. Y decir que los primeros tiempos, antes de en los primeros inicios del segundo tiempo, antes del gol de Nico Reilly, el City había salido con todo para ir con ese gol, para ir por el primero. Y es que si tú te quieres poner que casi el inicio del segundo tiempo hasta el final del segundo tiempo, o sea, ya casi el final del partido, fue muy parecido. Ese lapso de tiempo, o mejor dicho, si tú lo quieres poner en los 90 minutos completos, fueron muy parecidos al partido entre el Arsenal y el City por la Carabao Cup, justamente, porque los primeros 45 minutos de ese partido fue muy igualado. Fue un partido donde creo que ninguno de los dos merecía el gol. El empate estaba bien entre el Arsenal y el City en la final de la Carabao Cup, pero el segundo tiempo algo le pasó al City, que llegó y fue con todo y le metió 2 goles al Arsenal. Y creo que fueron merecidos esos 2 goles porque fue con todo y jugó mucho mejor de lo que jugó en el primer tiempo. Fue muy parecido esto. Los primeros 45 minutos entre el Chelsea y City, tú puedes decir que para mí era justo el empate, pero luego en el segundo tiempo fue todo del City, fue un dominio total del City, literal. Entonces, como dije, llevo unos cuantos partidos Nico Reilly bárbaro, anotando goles importantes, metiendo asistencias en competencias en copas. Entonces, luego de eso ocurre otro ataque a través de Semenyo, de un pase largo cual recibe e intenta gambetear a Cucurella, mete el centro, pero Haaland se termina resbalando a lo último. Era porque Haaland estaba solo, no tenía marca. Obviamente hoy Haaland no tuvo un muy buen partido, pero también decir que a Haaland lo estuvieron marcando literalmente todo el partido. O sea, no soltaba a Haaland el central del Chelsea, no lo soltaba, lo tenía marcado, lo tenía. Tú eres mío, hijo de puta, literal. Bueno, después de eso cae el gol de Marc Guehi. Un gol bárbaro. No solo por la definición de Marc Guehi, de ese caderazo, de ese movimiento de cadera que hace para voltearse y meter el gol de primera, sino también de lo previo, de la asistencia. Y esto es cuando queda esa frase, que la asistencia es más bonita que el gol. Lo que hace Cherki, mamita, lo que hace Cherki para ese gol. Lo que hace Cherki, amigo, o sea, hoy Cherki otra vez, otro partido a los Ronaldinho, tirando magia, metiendo pases, jugando con la pelota. Eso es Cherki. Eso de Cherki es un jugador que hoy en día no se ve mucho, un jugador que tira magia, pero eso es Cherki, amigo. Y lo que hoy hizo Cherki para ese pase, para esa asistencia, fue bárbara. ¿Cómo inicia? Bueno, todo inicia de un tiro de esquina. Un tiro de esquina que él termina ejecutando, pero lo ejecuta en corto, un pase a Doku que la gambetea, que la espera, luego se la devuelve a Cherki, y Cherki que se va para adentro, y se va gambeteando a 1, y a 2, y a 3, y a través de esa gambeta encuentra el hueco donde le mete un pase filtrado, cual Marc Guehi define muy bien, que se la recibe, se gira, y define de primera. Pero como digo, la jugada de Cherki, la asistencia de Cherki,
es otra cosa. Es otra cosa. ¿Qué se le puede decir? La verdad es que queda muy bien esa frase. Cuando la asistencia es más bonita que el gol. Y es que sí, amigo. Qué locura, Cherquillo, amigo. Qué locura. Bueno, la primera llegada del Chelsea la termina ejecutando Palmer, cual llega después de un tiro de esquina, si no mal, pero casi creo que sí, esa jugada de peligro, si le quieres poner ya casi como al minuto 60 por ahí, o sea, ya después de un dominio absoluto del City. Bueno, luego de eso ocurre el tercer gol del Manchester City a través de un gol de Doku. Un gol de Doku que él se genera el solo, porque presiona a Caicedo, lo presiona, recupera la pelota, se va para adelante y define muy bien. Y anota el City el tercer gol. Y en ese momento yo creo que el tercer gol para el City era muy merecido, porque estaba siendo completamente dominante, además de que tenía obviamente la posición, jugaba el partido por lo que quería y lo que quería hacer. Si el Chelsea no podía respirar, el Chelsea no tenía un segundo de pensar, todo el rato estaba el sitio presionándolo o jugando con la pelota, moviéndose de un lado para el otro para generar peligro. Y la verdad es que después de eso fue, la verdad, un baile total del City. Hubo jugadas de Semenyo, hubo jugadas de Doku, hubo varias jugadas que literalmente el City no quiso terminarlas bien porque no las terminó bien. Nico Reilly, entre ese lapso del segundo tiempo, casi a la mitad, sale lesionado sale del campo por una lesión muscular. Pero como digo, o sea, después de esos 3 goles, el City se calmó un poco, como por ahí del minuto 70. El Chelsea empezó a llegar, pero sin generar nada, por ahí del minuto 80. Porque el City se calmó al minuto 75, al minuto 80, por ahí. Y el Chelsea empezó a tener un poco la posesión. Pero por 5 minutos, luego de esos 5 minutos, el City volvió a tener otra vez el dominio del partido. Porque no es que en esos 5 minutos el Chelsea fue más que el City. No, simplemente tuvo la pelota, el City quiso descansar y punto, se acabó. Entonces, para mí, el segundo tiempo fue otra cosa diferente al primer tiempo. O sea, en el segundo tiempo, el City hizo lo que quiso con el Chelsea, literalmente. Fue ese City goleador, ese City que te domina, que te mueve el balón, que no sabes dónde carajos está, que todo el rato con una distracción tuya te mete el cuarto, te mete el quinto. Y no es joda que este partido podía haber terminado fácilmente 5-0, porque hubo unos errores de Semenyo que tú dices, amigo, hubo una que otra de Semenyo que podía haberla pasada, que podía haber terminado en gol, pero decidió finalizarla solo y las terminó mandando a la mierda, literalmente. Simplemente por eso el partido terminó 3-0. Se me fue la voz. Como digo, los primeros 15 minutos del segundo tiempo fueron muy parecidos a los del Arsenal City que ya mencioné. La verdad es que el partido estuvo muy bien. Fue un partido que estuvo interesante, un partido muy emocionante. Más que nada, obviamente, el segundo tiempo, pero con un City que para mí en el segundo tiempo se merecía la victoria. Y si completamos los 90 minutos completos, si lo quieres analizar de esa forma, yo creo que el City se merecía la victoria. Porque en los 90 minutos fue más que el Chelsea. Porque el primer tiempo fue igualado y ya el segundo tiempo hizo lo que quiso, tuvo el dominio total. Y si así lo ponemos, en los 90 minutos fue más que el Chelsea. Y para mí merecía la victoria. Tal vez uno que otro gol del Chelsea te la cuento, tal vez sí. Un 3-1 hubiera estado un poco más justo. Pero bueno, fue el City el que metió los 3 goles. Fue el City el que buscó la victoria en el segundo tiempo y que lo encontró de una forma gigantesca y que humilló el Chelsea. La verdad lo humilló. Lo tiró al suelo y le dijo, muere, hijo de perra, y no mucho más. No mucho más. A ver, vamos un poco con el 1 contra 1, ¿no? El 1-to-1. A ver. Por parte del Chelsea, estuvo Robert Sánchez, que yo creo que ningún gol tiene la culpa. El primer gol es de Nico Reilly de cabeza que se le mete literal. El segundo era de Marc Guehi literalmente debajo del arco. Y el tercero era de Doku que también casi debajo del arco. Entonces no. Cucurella para mí estuvo bien. Hati Fofana en el primer gol
un poco culpa de la defensa. El segundo gol es un pase bárbaro de Cherki, no se le puede decir nada. Y el tercer gol de Doku es un poco más de Caicedo el error, porque agarra la defensa mal colocada. Malo gusto, que la verdad no tuvo un partido bueno. La verdad es que no tuvo mucha presencia en el partido de por sí. Caicedo y Andrés Santos, que fue el doble 5. Hoy Caicedo no tuvo un buen partido. Además de la pérdida, no tuvo un partido muy, muy importante. Y también creo que era porque Caicedo tenía una acumulación de tarjetas amarillas, que si generaba una más, se perdía el próximo partido. Por eso es que hoy Caicedo no fue tan determinante, o fue tan rústico, o fue tan rudo, ¿sabes lo que quiero decir? Andrés Santos, que más estuvo ahí. Pedro Neto, que en sí fue el que más generó los ataques, un poco el más peligroso hasta cierto punto. Palmer, que fue más defensivo que ofensivo. La verdad es que si hablamos del partido defensivo de Palmer, fue muy bueno. Pero es que en ataque obviamente tuvo una que otra, pero sin llegar a ser peligroso. Tener una muy clara. Estebao, que no tuvo muy buen partido Estebao, porque no fue tan contundente, no generó tanto peligro. Y Joao Pedro, que también tuvo un buen partido. La verdad es que tuvo una que otra. El pase a Cucurella, que estaba en offside, pero tuvo una que otra para poder por lo menos el primer gol del partido. Luego, Donnarumma en el arco, la verdad estuvo bien. Cuando se le exigió, respondió. Mateo Núñez, más un partido bien, más o menos, tampoco mucho. Kusanov tuvo muy buen partido. Mark Gagey, obviamente, tuvo un muy buen partido. Tuvo un cierre de Cole Palmer también. La verdad es que tuvo muy buen partido Mark Gagey. Nico Reilly, ni hablar, siendo muy MVP de estos últimos partidos del City. Bernardo Silva, que también tuvo muy buen partido, defendió. Bernardo Silva recuperó. Rodri, que también tuvo muy buen partido. La verdad es que Rodri tuvo muy buen partido. Semenyo, que estuvo bien, pero erró mucho. Yo creo que erró muchas. Cherki, que bueno, Cherki es otra cosa. Doku, que también tuvo buen partido. Y Haaland, que no es que tuviera un mal partido, es que Haaland estaba siendo marcado. O sea, para que me entiendan, había dos centrales del Chelsea, más Andrés Santos, que se metía como central a veces, y a veces lo terminaban marcando entre dos. Era imposible para Haaland, amigo. Pero bueno, espero que les haya gustado este análisis. Siento los errores que hubo en el trayecto del video por obviamente errores de mi internet. Y sé que lo mejor es decir, mejor corto el video, pero también quiero que un poco la gente vea que sí estoy transmitiendo, que si les gustó esto de los análisis y lo quieren ver en vivo, es por Kick, porque obviamente yo voy a aprender por YouTube. Intentaré aprender por YouTube, pero no muy seguido. Aprenderé en YouTube cuando haga una reacción a un partido en vivo, o cuando no tenga ni qué pijas hacer. Por lo común voy a aprender YouTube en las mañanas. Voy a aprender todos los días en YouTube por las mañanas, pero va a ser nada más para cotorrear, para echar el chisme. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque por las noches voy a aprender directo, pero ahí solo va a ser por Kick y va a ser para el análisis de los partidos. ¿Sabes a lo que quiero decir? Entonces, por la noche yo aprendo por Kick, que va a ser un directo muy futbolero. Y por la mañana voy a aprender en Kick. En YouTube va a ser un directo más de cotorreo, más de echar desmadre, de echar hueva y de ver qué pedo hago. A lo que quiero decir. Obviamente ahorita estoy analizando y estoy metiendo un poco de fútbol porque justamente ayer no pude prender y eso se me complicaba. Entonces tenía que remodelar o tenía que hacer el análisis y ya lo estoy haciendo ahorita en directo. Entonces, ese para la gente de YouTube, espero que les haya gustado. Decir que si les gustó, suscríbanse a mi canal y no mucho más, que dejen su like. La verdad, le agradecería un montón. Y bueno, chao. Espero que les haya gustado el análisis y no mucho más. Adiós.